Bueno, para esta entrega hemos implementado un sistema de escribo básico, cliente-servidor utilizando sockets en Java. Bueno, la solución la ejecutamos sobre las dos máquinas virtuales que creamos en la entrega pasada. El servidor contiene los datos en MariaDB y el cliente realiza las consultas por consola. Bueno, aquí vamos a mostrar primero que todo el tema del servidor, ¿sí? Aquí definimos un puerto, eh, las variables que vamos a utilizar para la base de datos para MariaDB, usuarios y tenemos pues contraseñas, ¿sí? Eh, Tenemos también aquí la carga de MariaDB, como la clase y todo. Aquí tenemos la clase de ejecución de Java, ¿sí? Utilizamos un while para poder ver que tenemos una comunicación correcta, ¿sí? Con un buffer reader como una entrada. Y tenemos la consulta de la base de datos. Eh, en este punto solicitamos también aceptamos las solicitudes que venga el cliente. Aquí como en el buffer reader lo que hacemos es leer lo que viene el cliente y nos da pues al socket de la salida. Eh, Tenemos aquí también, eh, bueno, aquí tenemos el número del teléfono, lo tenemos como entrada, ¿sí? La que recibimos desde el servidor que viene del cliente y luego la consulta por teléfono que tenemos. Bueno, eh, aquí lo que retornamos es como una dirección, teléfono, nombre y concatenamos también con lo que es con la tabla ciudades. Bueno, aquí agregamos todos los datos en un string, ¿sí? Con esta estructura, teléfono, nombre, dirección. En caso de que no exista la persona con este número de teléfono, entonces nos va a retener un mensaje de que la persona dueña de ese teléfono pues no existe, ¿sí? Bueno, luego imprimimos el string que retorna este método de consulta pues hacia el cliente y bueno, imprimimos respuesta al cliente. En caso de que haya un error, pues el sistema simplemente diría que un error interno del servidor al consultar y, y ya. Bueno, aquí lo siguiente sería el cliente, ¿sí? Aquí decidimos hacia dónde se va a enviar pues la dirección, que sería esta IP 192.168.1.9. El puerto sabemos que es del 5000, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos una clase scanner, ¿sí? Que nos dice un número de teléfono donde se va a dirigir, el número de las consultas y, y bueno, el número de consultas, ingresa el número de teléfono y luego es el siguiente. Aquí este cliente hace la solicitud dos veces, pues se cerraría con el servidor. Bueno, luego aquí ingresa el número de teléfono a buscar, se solicitará el número de teléfono, se crea un nuevo objeto de socket donde se hace la conexión entre la máquina cliente y servidor, ¿sí? Después se nos envía el dato de el número de teléfono hacia el servidor y con el buffer reader eh, esperaríamos la respuesta de este servidor. Bueno, una vez tenida la respuesta del servidor, pues se nos imprime directamente aquí y nos dice en caso de verificar el socket que estaría activo,
Y en caso de que hubiese un error, pues lo capturaría el cache y diría que no pudo conectar al servidor. Bueno, aquí hicimos una prueba en nuestro socket server por nuestra entrada 192.168.1.9 y consultamos un número que correspondía al 300 123 4567, corresponde a Jefferson González. Entonces, al estar conectado, nos dice el servidor que persona encontrada, nos da los datos, el nombre, la dirección, la ciudad y tipo de móvil. ¿Sí? Pasando a la segunda prueba que hicimos, consultamos un número cualquiera, en este caso todo lo hicimos con 9 y el retorno fue persona dueña de este número telefónico no existe. Eso quiere decir que el retorno de nuestra segunda consulta pues no correspondía a ninguno de la base de los datos. La tercera prueba que hicimos fue consulta exitosa también. Se consultó el número 310 87 65 43 que correspondía a Diego Arias en Medellín y el mensaje que nos da era persona encontrada, lo mismo los datos del usuario, la dirección, la ciudad y el tipo de móvil, ¿sí? Consulta finalizada cerrando como cliente. Entonces, eh, sabemos que todo estaba por el puerto 5000. Trabajamos con el driver MariaDB que estuvo cargado correctamente. Nuestro cliente estuvo conectado, nos enseña la IP desde la cual estuvo conectado. Nuestra consulta telefónica y la respuesta enviada. Esta es una iteración de retorno cliente-servidor por nuestros sockets. ¿Sí? La tabla de datos donde cargamos las pruebas fue esta, que aparecían los datos de las personas y los números para poder obtener un retorno de